Que la gracia del Señor Jesucristo sea en el corazón de toda la bendita iglesia del Señor. Un día más, el Señor nos bendice con esta intervención, ya que día con día estamos llevando el mensaje de la palabra del Señor a vuestros hogares y en vuestros corazones. Sin lugar a duda, hermanos, el día de hoy va a ser de grande bendición porque hemos mencionado de una o de otra manera que la palabra de Dios siempre es bienvenida a nuestras vidas. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos, hermanos, a iniciar este programa. Antes, hermanos, vamos a entonar, gloria al Señor, una alabanza para la gloria del Señor Jesucristo. Como todos los días, como introducción al programa, nuestra hermana Ayelet nos va a hacer el favor de entonar una alabanza para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabanza número 531, marcado con ese número en nuestros himnarios, Cantar de Cantares de adoración a nuestro Dios. Adelante, mi hermana Yelet. Qué bueno es el Maestro, con que le podré pagar, cuando me vio navegando en el mundo de maldad. Extendió su santa mano, Él me quiso rescatar. Maestro, oh Maestro, Maestro de Galilea, tú me viste naufragando como el barco en la marea. Maestro, oh Maestro, Maestro de Nazaret, no te olvides de los tuyos, no los dejes perecer. Qué bueno es Jesucristo. Gloria al Señor Nunca Jesús. Bendito sea nuestro Dios. Me olvidará. Cuando yo le había ofendido, Él no vio mi iniquidad. Se mostró muy fiel conmigo, perdonando mi maldad. Maestro, oh Maestro, Maestro de Galilea, tú me viste naufragando como el barco en la marea. Maestro, oh Maestro, Maestro de Nazaret, no te olvides de los tuyos, no los dejes perecer. Mi vida ya está perdida, el enemigo me hirió, pero el buen samaritano transitando me encontró, me extendió su santa mano, mis heridas él vendó. Maestro, oh Maestro, Maestro de Galilea, tú me viste naufragando como el barco en la marea. Maestro, oh Maestro, Maestro de Nazaret, no te olvides de los tuyos, no los dejes perecer. Solo te pido, Maestro, que me aumentes más la fe, para seguir avanzando y animando al que no cree, porque el tiempo está muy cerca
y hay que predicar la fe. Maestro, oh maestro, maestro de Galilea, tú me viste naufragando como el barco en la marea. Maestro, oh maestro, maestro de Nazaret, no te olvides de los tuyos, no los dejes perecer. Para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, bien hermanos, ahora vamos, hermanos, a invitarlos cordialmente a todos, hermanos, santamente, porque las cosas del Señor son santas, son sagradas, de mucho respeto, de mucha honra, hermanos, y mayormente los que hasta el día de hoy, por gracia del Señor, hemos abrazado el Evangelio del Señor Jesucristo. Bendito sea nuestro Dios. Bienvenidos, hermanos, bienvenidas, hermanas, a este su programa, La Voz del Buen Pastor. ¿Cuántos hermanos dicen amén? Y me he dado cuenta, hermanos, que cuando su servidor, hermanos, también le toca estar escuchando el programa, la mayoría de ustedes, o la mayoría, si no es que todos, hermanos, acostumbran saludar, hermanos, ese hermoso saludo. Hoy voy a dejar plasmado esto, hermanos, como regla doctrinal a la iglesia del Señor y a, hermanos, a todos los que nos escuchan. No, un Dios te bendiga, no es que esté bien, no es que esté mal, no es la doctrina de la iglesia del Señor. La doctrina de la iglesia del Señor, hermanos, es el saludo cristiano, la paz de Jesucristo, iglesia del Señor, la paz de Jesucristo, amado hermano, la paz de Jesucristo, amada hermana. Esa es la identidad doctrinal de la bendita iglesia del Señor. Esos, hermanos, que esos saludos que la mayoría está acostumbrado, hermanos, o tiene como enseñanza, hermanos, al inicio del programa siempre, hermanos, desde el momento en que se conectan, hermanos, están dando a conocer ese hermoso saludo, la paz de Jesucristo el Señor. Bendito sea nuestro Dios. Ahora vamos a invitarlos a nuestro devocional. Vamos a la carta del siervo de Dios Pablo. La carta, hermanos, a los Romanos, capítulo 8, para la gloria del Señor Jesucristo. Le vamos, hermanos, a dar lectura del versículo 1 al versículo 11, para la gloria del Señor Jesucristo. Hermanos, este hermoso versículo, hermanos, esta hermosa lectura le vamos a dar como devocional, pero no sin antes, siempre, hermanos, como enseñanza, vamos a doblar nuestras rodillas y nos vamos a presentar delante del Dios Todopoderoso, de el que, hermanos, sus ojos están abiertos y sus oídos atentos a la oración del pueblo bendito de Dios. Hermanos, hermanas, familia, amigo, amiga, señorita, joven, niño, que nos estás sintonizando, que nos estás mirando, te invito a doblar nuestras rodillas, porque escrito está que a mí se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y aún debajo de la tierra. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesucristo, porque, hermanos, este trabajo sin Dios no se puede hacer. Bajo la mano y la dirección del Espíritu Santo de Dios, todo es posible. Oremos en el nombre del Señor Jesucristo. Hermoso Dios y bendito Señor Jesucristo, hoy nos presentamos delante de ti un día más agradecidos para contigo, mi Señor. Nos sostenemos hasta el día de hoy por tu bendita misericordia.
y por la oración de tu pueblo, Señor, porque día con día se ora en favor de tus siervos. Hoy le ha tocado por suerte a este más último de todos sus siervos. Y vamos a desempeñar este trabajo con el único propósito de que el nombre de mi Señor Jesucristo sea muy glorificado y que esta palabra, Señor, quede en el corazón de mis hermanos y mis hermanas y de todos cuantos escuchan este programa. Que la palabra de Dios haga retumbe en la vida y en el corazón de ellos, para que un día también sean los que formen las filas de la bendita iglesia del Señor. Y como dice tu hermosa palabra, que todo lo que se haga de hecho o de palabra sea en el nombre de mi Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por él. Gracias, mi Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Bendito sea nuestro Dios. Hemos puesto en las manos del Señor nuestra intervención. Ahora sí, vamos al capítulo 8 de la carta que escribe el siervo de Dios Pablo a los hermanos de Roma. Versículo 1 al versículo 11 dice la palabra bendita del Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, no como andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu, vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no estáis en la carne, sino el Espíritu. Y si es que en el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que le levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros, para la gloria del Señor Jesucristo. Hermosa palabra. Esta palabra nos viene, hermanos, a incitar a que realmente desde el nacimiento de la iglesia del Señor, la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, el buen pastor, trae, hermanos, desde su enseñanza primaria, esto, hermanos, de ser cristianos espirituales. Esto, hermanos, se nos enseñó desde el inicio, desde, hermanos, el año 1942,
se predica, se predicó y se sigue predicando. Lamentablemente, hoy no suena con fuerza esta doctrina. Y digo que no suena con fuerza porque muy tristemente hoy tenemos todas las áreas ocupadas de no espirituales. Y no, hermanos, el que sirve a la carne no puede servir a Dios ni agradar a Dios. Es necesario, como dice aquí la bendita palabra de Dios, porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, mas los que viven conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu se ocupan, porque el Espíritu de Dios es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia de Dios. Y el que anda en el Espíritu no tropieza, porque no camina de noche, porque él camina de día. Y el que camina de día con la luz del Evangelio, la luz de Cristo, la luz del Espíritu Santo, el que camina de día no tropieza. Bendito sea el Señor. Es exactamente lo que aquí dice. Y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que le levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Debemos ser llenos del Espíritu Santo para cuando el Señor venga por los suyos, esté usted sellado y confirmado con su Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Esto, hermanos, para la gloria del Señor Jesucristo. Vamos a entrar al tema del día de hoy. Con la ayuda del Señor. Vamos a entrar. Vamos al libro del Génesis. Vamos al libro del Génesis. Vamos a, hermanos, a invitarlos a que abran sus Biblias. Allí, hermanos, en el libro del Génesis, en el capítulo 1. Versículo 26. Paréceme que la cita bíblica no concuerda con lo que está anotado en el programa, pero lo volvemos a mencionar. Génesis 1:26, para la gloria del Señor. Dice así: y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, en todas las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió, para la gloria del Señor Jesucristo. Vamos, hermanos, a titular este maravilloso tema: Dios es uno y ocupa uno. Alabado sea Dios. Bien. Nos vamos, hermanos, hasta el principio de la creación. La Biblia testifica, el siervo de Dios Moisés escribe estas hermosas líneas, que Dios hace la creación en su totalidad. Desde el primer día, dice la palabra del Señor, que Dios hace los cielos y la tierra.
Dios hace la luz y aparta la luz de las tinieblas. Dios, hermanos, también hace la mar. Por lo consiguiente, todos los animales, hermanos, que son acuáticos. Posteriormente, hermanos, los animales o la vegetación, hermanos, de toda la tierra, el reino vegetal, el reino, hermanos, animal, hermanos, Dios por el poder de su palabra, hermanos, hace a los animales acuáticos como a los animales terrestres. Y por lo consiguiente, los animales volátiles. Y entonces se va, hermanos, formando la cadena de la creación. Vemos entonces, ya vemos las grandes lumbreras, el que señorea en el día como el que señorea en la noche, las grandes luminarias. Y entonces el Señor empieza a colorear y a vestir la tierra que era, hermanos, seca y árida. Todo un paraíso. Todo, hermanos, para, hermanos, gozar, disfrutar de toda la creación del Señor. Así trabajó el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día y el quinto día. Y ahora nos ponemos a pensar que el Señor había trabajado 5 días. ¿Y ahora para quién? ¿Y ahora para qué? La respuesta la encontramos en estos escritos sagrados cuando inicia, hermanos, el 6º día. Dios es uno y ocupa uno. Hemos dicho, hermanos, que ha creado todo. Y ahora, hermanos, dice en su palabra que Dios, en el fondo de su corazón, nace, hermanos, crear al único primer hombre de la tierra, el padre Adán. Él, Adán, hermanos, Adán, le toca como bendición que le sea entregado por el mismo Dios todo lo creado. Le corresponde gobernar, le corresponde administrar toda la creación de la mano de Dios. Y cuando decimos que le toca la gobernación, quiere decir entonces que Dios pone a ese uno, que Dios ocupa en ese momento para la gobernatura total de la creación del Señor. Amo y Señor de toda la creación del Señor. El único administrador de los bienes del Señor. Muchos de nosotros como cristianos no hemos entendido que, hermanos, la tierra es del Señor. Él es el único propietario legal.
Hoy en día vemos, hermanos, que todos en el pequeño espacio de terreno donde, hermanos, por la gracia de Dios se nos ha dado, hermanos, un techo de vivienda, hermanos, decimos, esto es mío. ¿Cuántos hombres, cuántas familias no se han llegado, hermanos, a matar por un pedazo de tierra? La palabra del Señor dice, de Jehová es la tierra y toda su plenitud. ¿De quién es la tierra? Del Señor. Dios ocupa a uno para entregarle la gobernatura, hermanos, y la administración. Bendito sea nuestro Dios. Es aquí donde nosotros, hermanos, entendemos que somos administradores de los bienes del Señor. Y también, hermanos, a Adán le fue encargado la conservación y la preservación del género humano en la tierra. Pero al hablar precisamente de la administración, es aquí donde nosotros vamos a entrar a que todo lo que recibimos es porque Dios así lo ha permitido, es porque Dios así ha querido. Sin en cambio, muchas ocasiones lo que recibimos de la mano de Dios no se canaliza para el bienestar de, hermanos, de la misma sociedad. Vienen los malos manejos, viene la mala administración. Y entonces todo esto, hermanos, está, hermanos, directamente a los ojos de Dios. Nosotros tenemos que tener todo el cuidado de cómo se maneja, hermanos, la bendición que llega a nuestras manos de parte de Dios. Sean tierras, sean propiedades, sean automóviles, sea, hermanos, monedas. Todo es del Señor, hermanos, porque somos administradores de los bienes del Señor. Bendito sea nuestro Dios. Y al hablar de la conservación y la preservación que Dios pone, hermanos, como responsable a Adán, es exactamente donde todos los seres humanos, tanto varones como varonas, tenemos, hermanos, el grande compromiso delante de Dios de, hermanos, procrear a nuestros hijos, a nuestras hijas, sanos, genéticamente hablando, hermanos, hijos sanos, hijas sanas, que no vayan contaminados genéticamente. Porque, hermanos, Dios ocupa a uno para bien, para que la benevolencia del Señor, hermanos, sea esparcida por toda la tierra, hermanos, con bendición de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Dios es uno y ocupa uno. No ocupó a 10, a 15, a 20, no. Él necesitaba a uno para sus propósitos. La mirada del Señor, el corazón de Dios pensó y dijo, ese va a ser Adán, el responsable. Y de ahí exactamente, hermanos, nacen dos líneas. La de Abel y la de Caín. La de Caín y la de Abel. Esta palabra del Señor testifica y dice que uno era malo y el otro era bueno.
En el corazón del Señor nunca, hermanos, hubo de que le voy a dar un malo y le voy a dar un bueno. Porque Dios siempre es bueno. Bendito sea nuestro Dios. Y la bondad no solamente se refleja en la acción. No solamente se refleja en la actitud, sino también la bondad, hermanos, viene desde el fondo del corazón, desde el formar una familia, de tener una esposa, de darle lo mejor, de vivir como Dios manda, como Dios ordena, dentro, hermanos, del marco de la ley de Dios. Por eso, hermanos, Dios siempre, hermanos, va a ocupar uno, porque Dios es uno. Bajo el poder y bajo la dirección del Señor, siempre Dios es poderoso en sus dichos y en sus hechos. Bendito sea el Señor Jesucristo. Pasa el tiempo, desde el tiempo, hermanos, de la creación de Adán, el tiempo avanza y avanza. Llega el año 1100 antes de Cristo. La maldad del hombre había crecido. La maldad del género humano se había multiplicado. La maldad iba, hermanos, creciendo, hermanos, hasta llegar a la presencia de Dios. Corría el año 1100, cuando la maldad era mucha. Entonces Dios toma una decisión de que, hermanos, el 95% de la humanidad, por no decir, hermanos, el 99% de la humanidad, hermanos, se había corrompido en la maldad. El día tras día, en el corazón del hombre, siempre era, hermanos, maldad, hacer maldad. Yo creo que la maldad no solamente, hermanos, se vivía en la sociedad, sino la maldad, hermanos, había entrado a los hogares, había entrado a las familias, había entrado al matrimonio, había entrado en el corazón del esposo y de la esposa. Cuando Dios toma una decisión, y entonces, hermanos, Dios decide raer al hombre de la tierra. ¿Qué lo llevó a eso? La maldad del hombre. Y Dios toma la decisión. Pero entonces el Señor dice: voy a raer al género humano de la tierra con un diluvio. Una lluvia día tras día, día tras día. Pero necesito uno. Dios es uno y necesita uno. Y entonces voltea su mirada y empieza a buscar, y sin lugar a duda encuentra a Noé, amigo de Dios, siervo de Dios por excelencia. Este hombre de Dios, Noé, es el que Dios elige para, hermanos, seguir conservando y preservando, hermanos, el género humano sobre la tierra. Un nuevo periodo, una nueva dispensación, una segunda oportunidad. Esto nos lleva a pensar
que las acciones de maldad de los hombres trae como consecuencia los juicios de Dios. Es una situación que todos vivimos hoy y que tal vez muchos no lo queremos ver así y que nos resistimos a esta verdad, hermanos, a voces. ¿Por qué vienen los juicios de Dios? Por la maldad en el corazón del hombre. Es el momento, hermanos, de reflexionar. Es el momento de pensar. Dice el siervo de Dios Jeremías: paraos en los caminos y preguntaos por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y anden por él. Hermano y hermana, detente un momento a pensar en tu vida espiritual, en tu vida como sociedad, como persona, como un ser pensante, como un ser racional. Vamos a pensar por un momento cómo soy como persona, cómo soy como cristiano. Estoy viviendo y estoy llevando mis acciones, hermanos, bajo las leyes del Señor. De lo contrario, hermanos, este hermoso libro, hermanos, que contienen las leyes y las verdades eternas del Señor, no sirve. Para nuestra vida no sirve. Porque la Biblia dice una cosa. El Señor en sus leyes dice una cosa, pero yo hago otra cosa. Yo vivo como, hermanos, como yo quiero. Yo actúo como yo quiero, como yo siento, como yo pienso. Y como cristiano, hermanos, no nos favorece esto. Por eso, iglesia del Señor, hoy, el día de hoy, nos ponemos a reflexionar tantito por un momento, hermanos. Dice la Escritura, hermanos, preguntad por las sendas, por los, hermanos, los caminos, por las diferentes corrientes de información filosófica. Pero pregunta por el buen camino, uno, la senda antigua, que Él es el buen camino. El Señor, hermanos, en el Evangelio de Juan dice: yo soy el camino. Yo soy el camino. Y entonces todos sabemos, todos nuestros hermanos, todos nuestros seguidores sabemos que el camino, hermanos, el camino tiene nombre. El camino tiene nombre. No como lo creen, hermanos, algunos movimientos, hermanos, o unas personas sectarias, no. Que porque el camino solamente es poderoso y el Padre es todopoderoso. Yo digo y usted dice y todos decimos que el camino es todopoderoso y su nombre es sobre todo nombre. Aleluya, gloria al Señor. Bendito sea nuestro Dios. Y a nosotros se nos ha, hermanos, revelado cuál es el buen camino. Jesucristo el Señor. Bendito sea nuestro Dios. Y ahí es donde estriba nuestro Dios para colocar esta palabra en lo más profundo de nuestro ser. Que Dios
entonces manda el diluvio como juicio por la maldad del hombre. Y solamente necesita uno para continuar, hermanos, el género humano, para conservar el género humano. Seguimos avanzando en el tiempo y seguimos informándonos de los relatos históricos bíblicos que tiene la Escritura. Y entonces todos sabemos la historia de que en los tiempos de sequía, estando viviendo Jacob en su tierra, viene una grande, hermanos, sequía en el mundo antiguo de los padres, hermanos, de los grandes patriarcas. José es vendido a Egipto. Posteriormente el padre y sus hijos, hermanos, bajan a la tierra de Egipto para, hermanos, para no morir de hambre. Y allí, hermanos, empieza la historia del gran pueblo amado de Dios, Israel, que quedan, hermanos, como habitantes del imperio egipcio, bajo la gobernatura del rey Faraón. Pasan, hermanos, 430 años sirviéndole como esclavos al rey egipcio, encadenados en la esclavitud, gobernados bajo el yugo de servidumbre. Ahí vemos, hermanos, también el nacimiento de ese gran hombre de Dios. La Escritura narra que el pueblo de Israel, hermanos, clamaba a Dios, oraba a Dios, anhelaba su libertad, anhelaba ser libre del yugo de servidumbre. Y entonces pasan 430 años y Dios voltea su mirada a su pueblo y escucha su plegaria. Llegan a sus oídos, hermanos, sus oraciones. Y entonces voltea su mirada y encuentra al siervo de Dios, Moisés. Porque Dios es uno y ocupa a uno. Y es aquí, hermanos, donde el Señor le da la orden a Moisés. Tú vas a ser el libertador. Tú vas a ser el encargado. Tú vas a ser el responsable. Vas a ir a Egipto y le vas a decir al rey que el Dios de los cielos, el Dios omnipotente, te manda a que deje libre a su pueblo. Bendito sea Dios. Como cuando usted y yo andábamos en el mundo, en Egipto, y el Señor manda un libertador para nuestras vidas. El Señor siempre ocupa a uno. Y ese uno llegó, hermanos, hasta tu vida, hasta mi vida, hermanos. Y el Señor rompe cadenas. El Señor, hermanos, desata ataduras. Y nos hace libres. Y conocemos la libertad. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Bendito sea el Señor. Muchos damos testimonio de eso, hermanos. ¿Cuántos Moiséses no han trabajado? ¿Cuántos Moiséses no han llegado a la vida de nosotros? Alabado sea Dios. Ahora ya no somos esclavos de Egipto.
Ya no somos esclavos del mundo. Ya no estamos encadenados. Ya no cargamos el yugo de servidumbre. Ahora somos libres. Ahora somos libres. Porque hemos, hermanos, visto, hemos encontrado la libertad y Cristo ha roto las cadenas de opresión y hoy somos libres, libres, bendito sea nuestro Dios. Quiero pedirles un favor, 30 segundos, 60 segundos. ¿Cuántos escribimos por la gracia de Jesucristo soy libre? Escribamos, por la gracia de Jesucristo soy libre. ¿O no eres libre, hermano? ¿O no eres libre, hermana? Creo que somos libres. Miren, 30 segundos, 60 segundos no basta. No basta. Hermanos, la recepción de todos los comentarios, hermanos, es inabastecible, hermanos, para recibir todos los que, hermanos, con libertad decimos, soy libre. Gracias al Señor Jesucristo, soy libre. Bendito sea nuestro Dios. Desde nuestro hogar, desde hermanos, desde nuestra sala, con nuestra familia, soy libre, gracias al Señor. Bendito sea nuestro Dios. ¿O no te sientes libre? ¿O te sientes atado? Hermanos, siempre Dios ha usado un Moisés. Y día con día ese Moisés trabaja, hermanos, trabaja, hermanos, llevando la libertad a los cautivos. Soltando las ataduras de los oprimidos. Y miren, cuando ese Moisés trabaja y el Espíritu Santo lo respalda, hasta el diablo tiembla. Hermanos, el diablo no tiene poder. El diablo solamente es un pequeño gatito bajo la poderosa, hermanos, garra del león de Judá. Jesucristo el Señor, el león de Judá. Bendito sea el Señor. Cuando se menciona que somos libres por la gracia de Jesucristo, el diablo se sujeta. Y aquí es donde, hermanos, usted es el gobernador de los diferentes reinos que creó el Señor. El reino animal, el reino vegetal, el reino espiritual y aún el reino satánico. Bendito sea su nombre, Rey de reyes, Señor de señores. Gloria a Dios. Dios es uno y necesita uno. Alabado sea Cristo. Seguimos avanzando en nuestro tema. El mismo Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, fue el que Dios ocupó para el sacrificio perfecto. El mismo Señor Jesucristo fue el que, hermanos, ocupó el Señor para que el hombre tenga redención para su vida espiritual. Jesús fue el que Dios ocupó para pagar el precio del pecado del mundo. Jesús fue el que ocupó Dios para que el hombre encuentre el camino y la entrada al reino de los cielos. Jesús fue el que Dios ocupó para que el hombre viva y camine conforme a la luz de Dios y no conforme a la oscuridad de las tinieblas. Que sus ojos estén abiertos. Que la luz del evangelio, hermanos, le alumbre. Alabado sea nuestro Dios. Jesús fue el que usó el Señor para la sanidad de todos los enfermos. Y aquí entramos entonces a esto. El mismo Señor Jesucristo
Dios es uno y ocupa uno. Hermanos, el Señor Jesucristo en su humanidad hace una función como ser humano de llevar a cabo todos estos propósitos de Dios, porque Dios es uno y siempre ocupa uno. Los propósitos del Señor son claros. Los propósitos del Señor son exactamente, hermanos, exactos. Alabado sea su nombre. Recordamos ese momento de transición cuando el Señor en su propósito de levantar, hermanos, a Juan el Bautista y empezar, hermanos, a pregonar el evangelio del reino de Dios para el pueblo amado de Israel. Ese evangelio del reino que sigue avanzando y avanzando y avanzando y empieza a conquistar corazones dentro, hermanos, del pueblo del Señor Israel. Hasta que llega el momento de la transición. Como siempre Dios es uno y ocupa a uno. Dios, hermanos, momentáneamente suspende la actividad del evangelio del reino para Israel y ahora, hermanos, llama, hermanos, al siervo de Dios Pablo y abre, hermanos, la puerta de los gentiles para que, hermanos, haga la transición de que ahora, hermanos, Israel, espérate tantito, ahora viene el tiempo del evangelio de la gracia de Dios para los gentiles, de las cuales usted es, yo soy, gentiles convertidos por la bendita gracia de Dios al evangelio de Jesucristo para salvación. Aleluya. Pablo, el encargado, llamado apóstol de los gentiles, para que lleve el evangelio de la gracia de Dios a los reyes de la tierra, hermanos, de toda lengua, de toda nación, bendito sea Cristo, y de todo pueblo. A Pablo le toca esa transición. Dios es uno y ocupa uno. Gloria al Señor. Estribamos esta enseñanza. Ahora vamos a pedirle la atención de mis hermanos, la atención de nuestros seguidores del programa, los que gustan de este programa, los que gustan de la palabra del Señor. Corría exactamente el 26 de enero, oigamos bien estas hermanos, estas fechas muy significativas. El 26 de enero de 1931, en aquel poblado de San Juan Acatitlán, Puebla, nace un hombre llamado José Herrera Mendoza. Repito, 26 de enero de 1931, en San Juan Acatitlán, Puebla, nace un hombre llamado José Herrera Mendoza, que a su corta edad, hermanos, emigra por una otra razón a la ciudad de Orizaba juntamente con sus padres. Y de allí, hermanos, a su corta edad, entre 15 y 17 años, llega, hermanos, a la ciudad de Benito Juárez, Oaxaca.
ya era portador del evangelio, ya era conocedor de las cosas del Señor, porque Dios es uno y ocupa uno. ¿Y por qué nombro a este personaje? ¿Por qué nombro a este hombre de Dios? Porque así como Dios ocupó a Adán en su momento, hermanos, o a Noé en su momento, o a Moisés el siervo del Señor, o al mismo Señor Jesucristo, así ocupa a este hombre. Si no mal recuerdo por los datos recabados, este hombre en el año de 1960-61, de Benito Juárez llega, hermanos, al poblado de Allende, Villa Allende, del cual estamos, hermanos, haciendo esta transmisión. Un hombre, hermanos, entregado y comprometido a la esparción del evangelio del Señor. Un hombre que ocupó el Señor para los propósitos, hermanos, de la salvación del hombre. Este hombre, hermanos, no era un hombre, hermanos, destacado, hermanos, en las letras. No era un hombre que ocupaba un puesto, hermanos, en alguna oficina, no. Era un hombre humilde, un hombre sencillo. Pero fue el vaso que Dios ocupó para empezar, hermanos, a pregonar el evangelio del reino, hermanos, de la gracia del Señor. Hermanos, en Villa Allende, José Herrera Mendoza empezó a esparcir el evangelio. Y ahí, hermanos, no se quedó. Este hombre tiene historia. Este hombre, hermanos, tiene enseñanza. A este hombre hay que aprenderle. Esto, hermanos, es motivante. Bendito sea Cristo. Quizá las nuevas generaciones no saben de qué esté hablando, pero pregúntenles a todos los hermanos que vienen, hermanos de esa época. Estoy hablando de hace 60 años. Todos los hermanos y hermanas de esa época saben perfectamente de quién estamos hablando. El precursor del evangelio, hermanos, en estas tierras. El Señor lo ocupa y levanta, hermanos, esta iglesia, esta congregación. Posteriormente, hermanos, se va, hermanos, a la Zapata y vuelve a levantar la congregación de la Zapata. No sé si, hermanos, también, hermanos, fue antes o después, hermanos, la 20 de noviembre o hermanos, la congregación de la Miguel Hidalgo. Pero, hermanos, en todas esas congregaciones resuena el nombre de, hermanos, José Herrera Mendoza. Un hombre que Dios ocupó para los fines y los propósitos de la salvación, hermanos, de la humanidad, a través del evangelio del Señor. En ocasiones, con un poquito, hermanos, de tristeza, José Herrera es, hermanos, recordado hasta el día de hoy por su grande hazaña, por su arrojo, hermanos, por su facilidad de transmisión del evangelio del Señor. Dios lo ocupó maravillosamente. Y en ocasiones me pone triste porque quizá estoy viendo mi currículum. Personalmente, hermanos, estoy viendo mi trabajo. Estoy viendo, hermanos, mi ocupación. Estoy viendo, hermanos, la tarea que tengo con Dios. Y no he podido lograr la 10ª parte de lo que este hombre hizo. Y creo yo, hermanos, que como yo, muchos de mis consiervos, cuando Dios pone la mirada, hermanos, en ti, siervo del Señor, sierva del Señor, y te pone en una iglesia ya formada, una iglesia ya hecha,
Y que, hermanos, pasa un año, pasan 2 años y pasan 3 años. Hermanos, y empiezo a ver mi currículum y entonces me hago, hermanos, un análisis. Y hermanos, ¿cuántos he llevado el evangelio? ¿Cuántos he evangelizado? Y repruebo. ¿Cuántos he bautizado? Y repruebo. ¿Cuántos he casado? Y repruebo. ¿Cuántos he presentado? Y repruebo. ¿Cuántos hogares estoy visitando? Y repruebo. Y esto me entristece en mi corazón. Y entonces me hago 2 preguntas. ¿El Señor nuestro Dios se equivocó al poner la mirada en mí? ¿Se equivocó el Señor o yo me estoy equivocando? ¿O yo no estoy en el lugar correcto? ¿O yo no soy el vaso que debería de ocupar el Señor? Al ver la historia de este hombre, José Herrera, que, hermanos, del año 60, todavía hace 13 años tuvimos el honor de platicar con él y conocerlo. Y de ahí, hermanos, no se ha levantado otro para la fundación de nuevas congregaciones. Y es allí donde solicitamos, hermanos, la urgencia de doblar nuestras rodillas con más insistencia. Que Dios ocupe a sus siervos, que Dios ocupe a uno que se levante, un libertador, un caudillo, un libertador. Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Dios. Ese nombre que todas aquellas generaciones de nuestros hermanos ancianos y ancianas recuerdan, así como también nosotros recordamos muchos de los siervos de Dios que ya tenemos algunos años, y todos aquellos siervos de Dios pioneros de la iglesia del Señor, un José María González Rodríguez, un Josué Acevedo, un Lino Figueroa, siervos del Señor, un Pablo Holguín, pioneros de la iglesia, poderosos en Cristo. Su nombre sigue sonando en las generaciones pasadas y en las generaciones actuales, porque Dios es uno y siempre ha ocupado a uno. Y como dijo el apóstol San Pablo, creo yo que también tengo el Espíritu Santo de Dios. Y a nuestro corazón llega que tal vez Dios busca a uno y quiere ocupar a uno en tu colonia. Porque en tu colonia no se sabe si eres cristiano o no. Por tu testimonio, por tu relación social que tienes en tu colonia. Tus hechos te demandan que no vives como cristiano. Y es por eso que en tu colonia no se predica el evangelio. Es por eso que en tu colonia tu testimonio está por el suelo. Puedes pensar y decir, pero es que voy a la iglesia, eso no basta. Dios es uno y ocupa a uno. Y tal vez sea el tiempo en que te levantes. Tal vez sea el tiempo en que, hermanos, tomes la decisión, hermano, hermana, que Dios ocupa a uno. Y ese uno puede ser usted, o puede ser usted. Y si tenemos un buen ciudadano, entonces también tendremos uno bueno en la familia. En la familia Dios ocupa a uno.
vez ni en la familia seas el cristiano que todos esperamos. Tal vez en la familia, hermanos, tu testimonio esté por los suelos. Tu testimonio te repruebe como cristiano. Pero llegó el momento, llegó el día que tomes la decisión y que tú puedes ser el que Dios ocupe para que tengas una familia cristiana, una familia temerosa de Dios, una familia que verdaderamente se ocupe en las cosas de Dios. Porque hay muchas hermanas, hay muchos hijos que dicen: ay, hermano, en mi casa no es como ir al templo. Allí nadie nos invita a orar. Allí nadie canta. Llega la tarde, noche. Unos haciendo una cosa, otros haciendo otra cosa. Menos en las cosas del Señor. Por eso, tal vez ese uno lo necesitemos en la familia. Tal vez ese uno lo necesitemos en el matrimonio. O tal vez ese uno es el que está esperando la iglesia. Ese uno es el que necesita la iglesia. Ese Moisés que está esperando la iglesia. Ese Moisés que sea activo, que sea espiritual, que ame las cosas del Señor, que nos invite a orar, que siempre esté velando por nuestras almas, que siempre esté preguntando por todos nosotros, que la cercanía sea, hermanos, bien exactamente, hermanos, de la mano. Tal vez es lo que está esperando la iglesia, ese uno. Pero es el momento de que tomes la decisión y empieces, hermanos, a dejar que te ocupe el Señor. Empieces, hermanos, a verdaderamente comprometerte con Dios, que sea el vaso honroso que Dios quiere ocupar para levantar esa congregación, para desarrollar esa congregación, para crecer en esa congregación. Quizás sea ese uno que está esperando la iglesia, ese uno que un día te mandó, ese un día que un día puso los ojos en ti y que llegaste a esa congregación. Bendito sea Cristo. Admiro, respeto a esos hombres que tienen bien definido por qué están allí. ¿A qué los mandó el Señor? ¿Cuál es su labor? Glorifico el nombre de Cristo. ¿Cuántos de los hermanos están de acuerdo conmigo? A ver, hermanas, ¿cuántas de las hermanas están de acuerdo conmigo? Que están esperando a ese uno que Dios lo ocupe. Y que el que está encargado de la iglesia, el que es el responsable de la congregación, tal vez también esté esperando a uno, hermanos, en el cuerpo ministerial local. Porque todos los que forman el cuerpo ministerial localmente hablando, ya sea varones o ya sea varonas, todos están esperando una orden. Nadie tiene la iniciativa. Nadie deja que el Espíritu Santo, hermanos, le ordene, hermanos, que actúe. Hermanos, ese uno de la congregación está esperando que Dios ocupe, hermanos, a un obrero, a una obrera, que tome la iniciativa, que proponga, hermanos, que diga: heme aquí, aquí estoy, bendito sea el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Ese uno también es el que estamos esperando en el coro. Hace falta ese uno en el coro. Hace falta exactamente ese vaso que Dios ocupe en el coro. Y no solamente allí, sino también, hermanos, también hace falta un líder juvenil. Hace falta un instructor de niños. Bendito sea Dios. Podemos decir entonces
que estamos esperando a ese uno, nosotros como encargados de las iglesias. Que Dios se levante. Muchos, hermanos, muy pocos alcanzamos ver y alcanzamos valorar cuando realmente Dios nos ha mandado el instrumento adecuado, el vaso honroso. Muchos hermanos no lo valoramos. Y en ocasiones hasta expresamos el menosprecio. ¿Sabe cuándo lo vamos a valorar? Cuando se vaya. Cuando ya no esté con nosotros. Cuando, hermanos, nunca vimos, hermanos, lo que ha desarrollado. Nunca queremos ver lo que ha hecho, lo que impulsa, lo que, hermanos, impera en su ministerio. Iglesia del Señor. Estos hombres de Dios que han dejado todo y que se han entregado, hermanos, al 100 y que tal vez, hermanos, no tengan el tiempo para estar con sus hijos, no tengan el tiempo para estar con la esposa, porque su tiempo lo dedican al 100 por la obra del Señor. Su amor es más grande para con la iglesia que para con su familia. Ese es el uno, hermanos, que Dios, hermanos, ha elegido. Ese es el uno que Dios ha ocupado. Ese es el uno que Dios está aquí, hermanos, que hoy está en tu congregación. Valóralo. Hermanos, abre tus ojos. Y hermanos, es cuando hay que unirnos. Hay que tomarnos de la mano. Hay que estar juntos. Porque, hermanos, cuando alguien tiene visión de Dios, lo alcanza a ver. Y cuando lo alcanza a ver que son para los propósitos de Dios, hermanos, no hay que poner la piedra, no hay que poner la barrera, no hay que hacer la tranca. Porque miren, las congregaciones, hermanos, sobran los espectadores, sobran los que siempre encuentran un pero. Sobran, hermanos, los que siempre, hermanos, impiden. Dios busca uno y ocupa uno para que, hermanos, las iglesias se desarrollen, las iglesias crezcan. Pasa 1 año, 2 años, 10 años, 15 años y siguen siendo los mismos y hasta menos. ¿Por qué? Porque son las mismas trancas, porque son las mismas barreras. Porque son los mismos que se oponen y se van a seguir oponiendo. Pero con la ayuda del Señor, siempre Dios va a buscar un libertador. Siempre Dios va a usar a alguien para que, hermanos, siempre, hermanos, tengamos, hermanos, de que crecer. Tengamos que crecer en las cosas del Señor. Tengamos que, hermanos, ver, hermanos, van a pasar 3, 4, 5 años. Y el siervo de Dios, Nicolás García, estuvo allí. Hermanos, pasa apenas 6 meses y ni quien se acuerde. Esto me entristece a mí mismo. Dios me ayude. Y Dios nos ayude a todos. Para que, hermanos, cambiemos, hermanos, esa forma de pensar, esa forma de ser, que el Espíritu Santo de Dios nos tome y nos ocupe para, hermanos, los bienes del Señor. Alabado sea su nombre. Hemos dicho entonces que el día de hoy tenemos grandes líderes, grandes siervos de Dios, preocupados en la obra del Señor, entregados en la obra del Señor, llenos de Espíritu Santo. Hermanos, y es el momento de, hermanos, hay que unirnos. ¿Cuánto, hermanos, nosotros deseamos? Los siervos de Dios deseamos que las congregaciones se multipliquen, que las iglesias, hermanos, crezcan, que las almas lleguen al conocimiento de Dios. Bendito sea Cristo.
Vamos a dar un espacio. Vamos a dar un espacio, hermanos, para que todos, absolutamente todos, manifiestemos que queremos unirnos con los propósitos del Señor. Todos queremos ser un propósito en los planes de Dios. Bendito sea Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen así es? ¿Cuántos, hermanos? Bendito sea Cristo. Llegó el momento de un despertar. Llegó el momento de un amanecer nuevo. Llegó el momento de, hermanos, crear una meta. Tenemos que tener bien definida, hermanos, cuál es nuestro camino, a dónde queremos llegar, cuál es nuestro propósito. Pero siempre, hermanos, en crecimiento y en desarrollo en la obra del Señor. Bendito sea Cristo. Agradecemos una vez más la participación de cada uno de ustedes. Podemos glorificar a Dios, ¿verdad, hermanos? Podemos ensalzar a nuestro Dios. Vamos a mandar los saludos correspondientes. Como día con día, hermanos, lo hacemos. Saludos a los hermanos de todas las congregaciones de los Estados Unidos. También enviamos saludos a todas las congregaciones del norte del país, como también, hermanos, de la parte de Monterrey, Nuevo León, de la parte de Acapulco, Guerrero, del centro del país, Distrito Federal y área metropolitana, el Estado de México, muy querido Estado de México. Y aquí es exactamente donde expresamos la gran pérdida de un pionero de la iglesia, un hombre de Dios, una historia en la iglesia del Dios vivo, que han terminado sus días. El muy amado y recordado José Pino Rosario, originario de aquel poblado de San Antonio Acahualco, y que fue para muchos un grande maestro en la formación de la vida ministerial de muchos siervos de Dios, y que traemos con nosotros grandes enseñanzas de que Dios haya ocupado a nuestro amado hermano José Pino Rosario. Y nos unimos al dolor de la familia Pino Inocente. Seguimos orando, seguiremos orando por la sierva de Dios, nuestra hermana Otilia Inocente y sus hijos y toda la familia. Desde este lugar de la zona 11 de Coatzacoalcos, donde muy dignamente está a cargo el siervo de Dios, obispo de la iglesia, nuestro amado hermano Leopoldo Martínez Romero, nos unimos al dolor y a la pérdida de nuestros hermanos en Cristo. Un saludo y un fuerte abrazo. En su momento estaremos con la familia con la ayuda del Señor. Los saludos también para los hermanos de Quintana Roo, de Nogales, Veracruz, de Puebla, de California, de Acapulco, de Ciudad Juárez, de Benito Juárez y de toda la península. Seguimos orando por todos los hermanos que se encuentran enfermitos, que están en el lecho del dolor. Dios en su momento, en su amor y su misericordia,
los levantará de allí para la gloria del Señor Jesucristo. Iglesia de Dios, antes de llevar a cabo nuestra oración, síganos ustedes por estos medios de comunicación, por YouTube, Instagram, Facebook, a través de EBP Zona 11. Aquí piden oración por el hermano Arturo de la Rosa de Tepeaca, Puebla. Oración por el siervo de Dios Miguel Osada, está mal de la garganta. Dios los ayude con la ayuda del Señor. Antes de despedirnos, vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a dar gracias a Dios por esta bendición. Al nombre de Dios toda la gloria. Vamos a orar y ponemos estas peticiones como a todos los siervos de Dios que están enfermos. Oremos en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Te damos gracias, bendito Dios, porque el día de hoy has permitido, Señor, el trabajo día con día. Hoy hemos estado ante tu presencia, mi Señor, y hemos llevado el mensaje, hermanos, hasta el corazón de nuestros hermanos. Gracias te damos porque sigas obrando maravillosamente. Todos nuestros hermanos, los siervos de Dios que están enfermos, ayúdales. Levántales, Señor. Úngelos con aceite fresco. En el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, mi Señor, por la bendición. Gracias, Dios eterno. Tú eres Dios. Por sobre todas las cosas tú eres Dios. Y en tus manos ponemos, Señor, la situación de cada iglesia, de cada hermano, de cada hermana, porque tú sabes lo que hace, Señor, en su tiempo y en su momento. Gracias, Señor, por esta intervención. Que tu pueblo y tu iglesia descansen en paz y perfecta calma en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, mi Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias. Alabado sea el Señor Jesucristo. Saludos a los hermanos de Salina Cruz, Oaxaca. Bendito sea Cristo. Antes, hermanos, de despedirnos, siempre vamos a agradecer el trabajo de nuestros hermanos que trabajan para que sea posible esta transmisión. Se ha repetido una y mil veces y se seguirá repitiendo, porque Dios ha puesto este medio y a los hermanos para que el mensaje del Señor llegue al corazón de todos. Me despido, hermanos, y la hermana va a cantar una alabanza para la gloria del Señor. Un estribillo. Gloria al Señor. Vamos a cantar un estribillo. Gloria al Señor. Me despido, su servidor, hermanos, como todos los días. Que la bendita gracia de Dios y la paz del Señor Jesucristo sea en el corazón de todos. En esta reunión Cristo está. Él ha prometido a su grey. Donde dos o tres en mi nombre estén, yo estaré, yo estaré, yo estaré. Yo lo siento aquí, yo lo siento en mí. Su espíritu me hace cantar. Yo lo siento aquí, yo lo siento en mí. Su espíritu me hace temblar.